buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ana María Román Leo, soy terapeuta gestal, socióloga y formada en constelaciones familiares también por distintas escuelas y distintas vías. Y hoy estoy aquí con mi compañera, amiga Isabel Jiménez Caballero, con la que comparto muchas cosas y con la que trabajo también en la organización de su formación, que cada año nos trae con su método móvil de constelaciones y los Playmobiles. Ahora nos hablará un poquito de ello. Y bueno, muy contenta de estar aquí. La idea es poder compartir con más personas el aporte de las constelaciones familiares en general y el aporte particular de Isabel, porque como organizadora, compañera, trabajando juntas, me parecía, o nos parecía ya muy interesante poder ampliar a que más personas pudieran enriquecerse de todo esto. Y más en los momentos quizás actuales que estamos viviendo que como poco son desafiantes y como poco diferentes, y pensamos que las constelaciones familiares también tienen ahí su hueco, ¿no? Interesante para cualquier persona que se pueda ir acercando. Antes de empezar en este formato un poco así, entrevista, coloquio, a mí me gustaría que Isabel se presentara. Bueno, pues Ana, yo también estoy encantada de poder estar este ratito juntas, charlando y ir viendo lo que va surgiendo, como hacemos siempre, ¿no? Y que es la manera además en la que se mueve este trabajo, de ir siempre creándolo sobre la marcha, porque está muy vivo, ¿no? Y esta era la idea, de que lo de hoy también estuviera muy vivo y poder ir crearlo entre las dos, ¿no? Yo me presento. Me llamo Isabel Jiménez Caballero, soy psicóloga, formada también en Gestalt, en bioenergética, en una serie también de terapias donde he estado trabajando durante muchos años, usándolas como herramienta, y cuando llego a las constelaciones familiares es donde me empiezo a quedar para ir creciendo ahí, para ir ampliando esa formación de distintas maneras y fascinada un poco por lo que me encuentro y por ver cómo se abre todo el asunto con lo que es el sistema familiar, con lo que es el clan, con lo que son las lealtades invisibles, con lo que son las identificaciones. Y nada más que escuchar estas palabras, a mí ya notaba que de alguna forma me resonaba mucho como para querer ir profundizando por ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo esta es mi situación, completamente dedicada, aunque siempre el fondo de donde una viene está ahí, pero muy dedicada al tema de las constelaciones familiares, hasta el punto de haberlas querido llevar a la sesión individual, que es donde he estado trabajando muchos años. Y de ahí, de ese quererlo llevar a la sesión individual, porque inicialmente es un formato para hacerlo en grupo y para llevarlo a cabo en grupo con personas, todo mi empeño ha ido siendo llevarlo a la sesión individual, y para ello usar los muñecos, los Playmobil. Entonces, ahí es donde después de muchos años yo he ido generando un poquito mi propio método, ¿no? Que es lo que tú nombrabas del método móvil, ¿no? Ya muchos años llevándolo a escena, a los muñequitos. Y bueno, si quieres hablar un poquito así rápidamente en qué consiste ese método móvil, ya que lo has traído o lo hemos traído. Pues cuando, como te decía, llevo las constelaciones a la sesión individual, en mi sesión individual, porque no es algo que yo me invente, sino que es algo que se lleva haciendo tiempo, ¿no? Lo de querer utilizar las constelaciones en un entorno más terapéutico, en un entorno de sesión individual, y que se puede usar de distintas formas. Yo me empiezo a centrar mucho en el tema de los Playmobil, ¿no? De los muñecos. Y veo que efectivamente hay una diferencia abismal que todo el mundo se plantea, y es
los muñecos no se mueven, como en constelaciones, ¿no? Las figuras, las personas en constelaciones, el trabajo consiste en pedir a algunas personas que representen algunos aspectos del asunto que se quiere explorar y que quizás representen también algunos miembros de la familia o de ese mismo asunto para explorar cómo se mueve ese tema, digamos, en ese campo, en ese espacio que se abre para poderlo ir mirando, ¿no? Y con los muñecos parece que no ocurre de esta forma, ¿no? Entonces, todo como te decía, como todo mi interés ha ido enfocándose en ver cómo la mejor manera para mí de poder reflejar el asunto que pudiera estar vinculado con lo que le está pasando a la persona en relación a su sistema familiar era conocer lo mejor posible su genograma, su historia familiar. Entonces me empiezo a enfocar mucho en algo que inicialmente me daba una pereza enorme, que es hacer genogramas y genogramas y genogramas y genogramas, árboles familiares de las personas con las que llevaba mucho tiempo trabajando como terapeuta y que de alguna forma veo que al empezar a hacer el genograma con ellos desde la visión de las constelaciones, que siempre el tipo de preguntas para hacer ese genograma y lo que se tiene en cuenta en relación a ese genograma quizás es distinto a otros que había hecho en un pasado, empiezo a darme cuenta que poco conocía a mis clientes o a mis pacientes en relación a ese sistema familiar del que empiezo a preguntarles. Y cómo no sabía que había habido un hermano muerto antes de que naciesen, o que su madre o su padre había tenido una relación muy importante anteriormente a conocerse ellos, o cómo su abuela murió en el parto de su padre, cosas que de alguna manera nunca pensé que podrían influir en el trato y en el tratamiento y en el trabajo que yo estaba haciendo con la persona, ¿no? Y empiezo a dedicarle mucho tiempo a generar, digamos, como mi propio genograma muy simplificado, donde lo que necesito y quiero ver es un poco quizás los asuntos más calientes, como los llamo yo, de ese sistema familiar de la persona. Aprendo a mirarlo con mucho respeto, explorándolo con ellas y a simplificarlo a la vez muchísimo, porque si no, aquello es interminable, ¿no? Y desde ahí es donde empieza a generar este método móvil que yo lo llamo, donde de una demanda inicial de la persona empiezo a explorar en su genograma qué puede tener que ver, qué me resuena o qué nos resuena juntos en esa historia familiar de algunos que pudieran haber vivido algo que tuviese que ver con que él ahora o ella estuviese ahora viviendo esto que le está pasando de esta forma a lo mejor tan repetida o tan intensa. Y una vez que a lo mejor estoy pudiendo ver quizás ese vínculo, me propongo explorarlo con los muñecos y representar con los muñecos lo que de alguna forma a mí por intuición y por exploración creo que puede tener que ver. Y entonces cuando pongo los muñecos, cuando le pido a la persona que ponga los muñecos después de elegir yo quién creo que puede ser importante de explorar, yo ya tengo, digamos, un poco mi propia exploración hecha anteriormente, con su genograma, con su demanda, con algunas cosas en las que yo me he ido fijando que son importantes. De manera que al poner los muñecos yo ya no me sentía tan perdida como cuando a lo mejor inicialmente eliges salir a representar a algunas personas y esas mismas personas en constelaciones se mueven y te dan pistas, ¿no? Entonces los muñecos, claro, al no dar pistas, bueno, entre que el propio campo de información, que es el espacio donde se colocan las figuras, y cierta información que tengo yo de su asunto repetido durante mucho tiempo y de su sistema familiar, pues se van conjugando una serie de informaciones que vienen de distintos campos, unas de su memoria, otros del sistema familiar que no están en su memoria porque nunca las vivió, otras del campo de información que se abre al representar las figuras por parte de la persona, que su inconsciente nos va a dar pistas también de qué quiere ser visto. Entonces todo esto me dedico un poco a segmentarlo, a describirlo, de alguna forma hacer un poco un protocolo dentro de lo mal que puede sonar, como para tener un poquito una base de inicio para
para empezar en sesión individual como terapeutas a usar las figuras. Y lo intento hacer de forma muy fácil y muy ligera, esto que suena así un poco como complejo, y sin inventarme nada, porque todo esto está inventado. No hay nada que esté inventando. Lo único es que yo de alguna forma lo propongo de una manera que lo intento hacer lo más fácil posible y que tenga, digamos, como una lógica, ¿no? Una lógica donde el terapeuta pueda arrancar por algún sitio y luego darle espacio, por supuesto, al no saber qué va a pasar en esa sesión, porque las figuras, a su vez, empiezan a darnos una información que yo inicialmente nunca me espero que al final la persona vaya a poner las figuras de una manera que yo no esperaba y que a lo mejor me había compartido que no tenía ninguna relación con el padre o con la madre, y a la hora de representar las figuras los pone al lado o los pone en medio. Y entonces es como decir, bueno, dicho una cosa, se pone otra, aquí ya tengo que soltarlo todo y empezar a trabajar con lo que hay en la realidad, que es lo que está puesto encima de la mesa, ¿no? Sin olvidar todo el trabajito que llevamos previamente hecho. Entonces el método móvil va por ahí, va por una segmentación que he hecho yo sola, metida en la cueva de mi despacho durante muchos años, hasta que cuando empiezo a ver que de alguna manera tiene cierto progresión, pues me planteo poder empezar a mostrarlo, ¿no? Y como desde ahí, pues en ECOS, Peter Burkin me propone, en la Escuela de Constelaciones Sistémicas, me propone empezar a participar en las formaciones que se dan de constelaciones familiares, llevando esta parte especializada en las constelaciones en la sesión individual. Y ahí es cuando me doy cuenta de que tengo algo que él me dice, tienes algo que mostrar. Y efectivamente digo, bueno, pero esto es muy personal, es muy mi manera. Y bueno, traspasando un poco esto de llevar lo personal a lo público, pues me lanzo a hacerlo público, y a partir de ahí, pues han sido muchos años, ya pues casi más de 10 años trabajando con esto y dedicándome ya a hacer lo que es una formación específica de lo que son las constelaciones en la sesión individual, como yo las veo, como yo las llevo. Pues creo que tú lo sabes mejor que yo, si no me equivoco, creo que entre nosotras por lo menos, aunque yo llevaba Octava una promoción, octava vamos por la promoción. octava promoción, la segunda online totalmente, y bueno, qué gustazo, ¿no? De esas formaciones, de poder llevar los Playmobil, de poder llevar las constelaciones familiares a sesión individual, ¿no? Es una maravilla, funciona de maravilla y es un lujo para cualquier terapeuta o cualquier persona que se dedica al acompañamiento, ¿no? Es una herramienta súper potente. Porque es verdad que hay veces que ya no puedes llegar a ciertos aspectos o ciertas demandas con el cliente solo, con su trabajo de la personalidad o con su trabajo de su propia biografía, sino que hay que ir a otro lado a poder sanar y poder dar el empujón, ¿no? Para una sanación o un proceso más amplio. Y a veces nos sentimos como terapeutas, o nos sentíamos como terapeutas atascados algunas veces cuando no incluíamos el sistema. Y, poderlo llegar a la sesión individual es todo un lujo, ¿no? Pues luego, si quieres, ampliamos un poquito de la formación por si hay personas que le interesan, porque justo estamos abriendo ahora el proceso de reserva para la formación de 2021-2022. Y eso sería la octava promoción. Entonces luego, si quieres, hablamos un poquito, si nos da tiempo. Vale. Ahora me venía un poco plantearte, Isabel, porque te escucho y yo lo sé, pero para que se pueda ampliar esto a más personas, ¿no? Hay un momento que yo sé que tú, en vez de hablar de constelaciones familiares simplemente, hablas de constelaciones familiares lógicas. Y bueno, a mí me gustaría que pudieras ampliar esto un poquito. Yo como organizadora en esos momentos me acuerdo que todo el mundo me preguntaba y yo le explicaba. Yo creo que lo expliques tú, que lo comuniques tú.
Constelaciones Bueno, familiares lógicas. sí, sí, constelaciones familiares o constelaciones sistémicas lógicas, sí. Bueno, me surge un poco después de quizás también de algunos años escuchando mucho eh, acerca de explorando mucho acerca de la lógica que mueven muchas veces los comportamientos, ¿no?, del ser humano, ¿no? Como que la lógica es como un intento de entender qué lo mueve a cada uno, ¿no? ¿Qué lo mueve? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuál es su sentido para él? Porque tenemos sentidos muy distintos cada uno, y que cuando entiendo tu sentido de por qué tú me dices esto, entiendo tu lógica, entonces ya puedo despegarme un poco de que es algo personal conmigo, y porque empiezo a ver que tú tienes tu lógica en relación a eso que estás haciendo conmigo, ¿no? Entonces, como partiendo un poquito de esa base tan digamos, como de este nivel relacional solamente, de cómo entender un poco la lógica del otro nos puede ayudar, o la propia, nos puede ayudar a que las relaciones sean más transparentes o más ligeras, o no tomemos las cosas tan personal. Veo que esa lógica la quiero llevar a poderla poner al servicio de las constelaciones, ¿no? Como poder ser más didáctica, poder explicar mejor cómo funciona en parte hasta donde se deja ver las constelaciones, ¿no? Cómo funciona esto de cómo se puede tener una lealtad en relación a un familiar que no se conoce, que no hemos tenido relación con ellos, cómo funciona quizás un poco hasta donde se deja ver y hasta donde yo lo veo y cómo lo veo, el intento de un clan de equilibrar o reajustar todo lo que va ocurriendo en él, ¿no? Y que tienen su propia lógica, como digo yo. Hay algún clan que casi me surge, aunque sería de una forma quizás como fuera de contexto, resulta como simplificarlo demasiado, como hay algún clan que tiene hasta sus enunciados, ¿no? El clan de los abusados, ¿no? O el clan de los fracasados, o el clan de los del éxito, o el clan de los vengadores, es como, digamos que tengo cierta tendencia o cierta facilidad a veces, aunque intento no simplificarlo, a poder ver un poco cuál está siendo un poco digamos, como la lógica de ese clan, ¿no? ¿Qué quiere resolver? ¿Qué está repitiendo? ¿Qué viene a decirnos, ¿no? Al que está aquí delante diciendo me pasa esto, ¿no? Y para mí el ir viendo un poco cuál es la lógica de ese clan, la lógica de ese sistema familiar, la lógica de esa persona cuando está cometiendo un error que le está resultando doloroso y lo sigue haciendo una y otra vez sin poder salir de él, el poder ver que eso tiene una lógica, que ese dolor, ese error, esa enfermedad, ese fracaso, esa separación, ese abandono de los hijos, ese no poder ser madre o padre, muchas de las cosas que están ocurriéndole y que la persona, después de incluso mucho tema y mucho tiempo de trabajo personal, sigue repitiendo, tiene una lógica. Solamente el que la persona vaya sabiendo que esto tiene una lógica, en lugar de sentirse torpe o sentirse mal o que no entienden o que no saben o que repiten, empiezan a saber que a eso que les está llevando en la vida a repetir algo o a vivir algo a pesar de saber que no es bueno para uno mismo, tiene una lógica, les resulta de gran alivio para empezar, porque entienden que está teniendo un sentido. Entonces, para mí la lógica es ver de alguna manera, por lo menos una parte del sentido que pueda tener que yo esté llevando esto que quizás me está resultando doloroso, ¿no? Y poderlo entender, claro, que es Poderlo entender importante. hasta donde se deja entender. Y esto está bien que lo vuelvas a recalcar tú, porque es verdad que si no fuese, desde luego, todo ser humano, todo sistema familiar y todo clan tiene, la vida tiene un misterio que no podremos entender por mucho que empecemos a saber ya algunas dinámicas de cómo funciona nuestros intentos de repetir algo para Sí. poder resolverlos finalmente. Pero dentro de ese gran misterio que muchas veces no vamos a saber ni el sentido ni la lógica que tiene algo, y que viene simplemente para ser vivido y para ser aceptado tal y como se nos propone en la vida,
esa es una parte que también trabajamos, es decir, no vamos a saber de dónde viene, porque hay veces que la persona no tiene información de su sistema o que incluso teniéndolo no hay manera de poder ver, quizás no lo tiene siquiera algún tipo de vinculación con el pasado, pero ahí es donde se filtra algo tan bonito que es eso, que es más grande que nosotros, que tiene que ver con un gran misterio y que tendremos que aprender a rendirnos a ello, con lo cual entra dentro de la lógica también que Sí, contiene las constelaciones el poder dentro. soltar, entenderlo incluso. Exactamente, Sí, es sí, sí. justo la expresión ahí que lo resume un poco todo, el Sí, soltar, sí. el renunciar El a poder renunciar o a a querer a entenderlo. entenderlo. Y esto también se trabaja, porque uno puede renunciar de cabeza, pero internamente seguir diciendo, pero yo porque llevo esto, y estar en pelea o en lucha con la vida, porque encima que vengo a constelaciones no puedo saber de dónde viene esto, no puedes saber de dónde viene esto. Y tendremos que aprender a renunciar a saberlo y a entregarnos a esa experiencia, por dura que sea, porque quizás es lo que parece que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces sí, pasa por ahí también, pero no es incompatible esa renuncia a intentar entenderlo con intentar entenderlo. Sí, sí. Es algo más amplio todavía. Sí, sí. Bueno, yo te preguntaría ahora, porque por lo que estamos hablando y esto, quizás sea interesante que muchas personas que no saben lo que son las constelaciones familiares puedan entender un poquito de esta lógica que hablas y podamos, si quieres, entre las dos, mostrar un poco lo que son los tres órdenes del amor, ¿no? Que dejó Hellinger ahí como base teórica que sustenta todo el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, en los órdenes del amor está la pertenencia, está la jerarquía y el equilibrio del dar y el recibir. No sé si te gustaría, de una forma así, sencillita, escueta, indicar un poquito qué es cada cosa para finalmente terminar en el sí a todo tal y como es, que en estos tiempos es importante también. Sí, fíjate que, bueno, desde luego sería un desafío y quizás un atrevimiento también como intentar simplificar cosas tan amplias, ¿no? Ya. Como estas tres pilares y este cuarto que lo engloba todo, este sea todo como es, de lo en lo que se apoya sobre todo todas las constelaciones, ¿no? Mm. Y en cualquier caso siempre lo voy a hacer, como estoy diciendo, en todo momento desde donde yo lo voy entendiendo, con todos mis límites y mis distorsiones incluidas como ser humano que está aprendiendo de esto, ¿no? Eh, sí, yo entiendo, a mí me llegó muchísimo esto de la pertenencia, ¿ves? Como primera ley, ¿no? Como primer orden, ¿no? Porque lo de la ley, bueno, lo de la ley y lo del orden es como que suena como muy fuerte, ¿no? Pero no se entiende exactamente cómo entendemos la ley o el orden, ¿no? Sino yo diría que es un poco como una especie como de condición vital, ¿no? Que todo sistema familiar o que quizás todo lo que existe pide, al menos, ¿no? Que es saber que todo lo que ya existe pertenece, ¿no? Este sería lo primero de lo que se habla, ¿no? La pertenencia. Entonces, curiosamente, el ser humano y pues todas las personitas tendemos, por cosas que pasan en el sistema o pasan en nuestra vida, a excluir algunas personas o algunos hechos porque nos resultan muy dolorosos o muy reprochables o Que nos da simplemente vergüenza. nos avergüenzan, nos dan miedo, nos entristecen. En definitiva, en la lógica que yo lo miro es, no nos caben en nuestros circuitos. Están ocurriendo cosas que no nos caben en, digamos, no tenemos contenedor lo suficientemente amplio como para darle sitio a eso que está pasando en mi vida o le ha pasado a alguno de los míos en sus vidas, ¿no? Entonces, curiosamente, pues hay una tendencia a excluir y este orden de pertenencia o esta condición vital un poco de pertenencia, lo único que viene a decir es que todo lo que existe y todo lo que ha pasado ya pertenece. Te gusta o no, te haga daño o no, tenga consecuencias o no, eso es otro tema. Tiene consecuencias, genera dolor, tendrá que generar movimientos, pero lo primero es que ya pertenece. Y cuando se intenta excluir,
eso que ya existe y que ya pertenece tiene unas consecuencias, y es que tiende a volver a querer ser incluido de muchas maneras, que ahí es donde entramos un poco a trabajarlo, más que a explicarlo, a trabajarlo, Y ¿no? se repiten y se repiten. Y aquí una cosa que me venía interesante poder decir es que no se tienen los circuitos, digamos, para poder incluirlo o no cabe en el corazón, ¿no? También, ¿no? Como que con las constelaciones, de alguna manera, lo que hacemos es incluir en el corazón, es ampliar el corazón, o sea, que nuestro corazón se haga más grande. Sí, señora, efectivamente, y esta es una de mis inercias, según por donde me pille, que suelo usar a la hora de intentar explicar las lógicas, y es cómo se puede decir circuitos, cómo se puede hablar del corazón o cómo se puede hablar de conciencia. Porque son de niveles distintos de la propia persona, ¿ves? Como circuitos es, digamos, como que suena un poco como enchufes, ¿no? Bueno, sí, pero tenemos enchufes, tenemos neuronas, tenemos circuitos también en nuestro cuerpo que no nos permiten a veces asimilar cierta cantidad de información y por eso tendemos a excluirlas. Tenemos un corazón, como tú dices, que me parece precioso que lo nombres de esta manera, porque así es, y así es como lo nombraba mucho Hellinger, es ampliar, tener que ampliar. Solamente a través de que se amplíe el corazón va a poder caber cosas que en un principio quedan excluidas porque sentimos que realmente no nos caben, porque resultan reprochables o vergonzosas o nos dan miedo, y entonces el corazón no se atreve a abrirse a incluir eso porque forma parte, ¿no? Y cómo efectivamente, sí, son circuitos, es amor y es conciencia, porque lo que se abre también a otro nivel, como estamos viendo, que hay distintos niveles en el ser humano, es la conciencia, es decir, tu conciencia ve las cosas de una manera y a lo largo de este trabajo, quizás pudiendo representar y pudiendo ver la lógica que tuvo eso que pasó, nos permite ampliar nuestra conciencia y verlo desde otra manera, aunque nos siga generando dolor o rechazo, pero también está viéndose con más respeto. Ya el rechazo pasa a ser respeto, ¿no? Entonces, bueno, desde los circuitos al corazón y al amor y a la conciencia son como formas distintas según la persona con la que estemos trabajando, que nos va a invitar a poder usar más unos términos que otros para ser entendidos Sí, y crecer desde ahí, ¿no? y es bonito ver eso, como incluir todos esos planos. Y a mí me gusta también poner encima de la mesa que hay una memoria biológica, hablando de esta lógica, ¿no? Que cuando llevamos alguna lealtad es porque alguno de los nuestros pudo salvarse la vida de una forma y de alguna manera en nuestra biología, en nuestras células, está ese mensaje. Entonces yo puedo estar intentándome salvar la vida igual que mi abuelo cuando ahora ya no tiene sentido. Entonces la dimensión biológica también me parecía interesante conforme lo que estás diciendo traerla, ¿no? Que no es una cosa mágica, que parece que las constelaciones son así como mágicas o muchas personas se han acercado desde ese lugar intentando ir a otro lugar, ¿no? Y no, es una cosa como también muy material y muy biológica. Bueno, biológica porque estamos vivos como consecuencias de todo lo que pasó. Entonces Claro. la vida, que es claro, en nombrarlo así, como si le diéramos identidad a la vida, ¿no? Pero se trata de podernos entender. La vida, como tratándola como una identidad, sí toma nota también, que suena Mm. como muy simplificador, ¿no? Si se puede decir así, toma un poco nota de qué cosas han sido necesarias para que esa vida haya seguido hacia adelante, ¿no? Es como la plantita que sabe que ha necesitado una serie de cosas para haber podido salir adelante, ¿no? Y quizás si aquello que fue necesario para salir adelante fue algo muy doloroso, la vida en sí no lo toma como que al haber sido muy doloroso o al haber sido muy vergonzoso no cuenta, sino que también lo incluye como necesario para que esta vida que hoy está aquí pidiendo cuentas a los de atrás haya llegado hasta aquí. Entonces, incluso aquello que fue tan feo, tan doloroso, como que mi abuelo tuvo pues, que matar a gente en la guerra porque le venían a matar a él,
como cosas que nos podemos ver y que en sistemas familiares, viniendo de donde venimos 50 años más atrás, ya nos encontramos con algunos hechos terribles que nos van a tener que desafiar, abrir los circuitos, el corazón y la conciencia, porque realmente son grandes, ¿no? Y de alguna forma la cosa va un poco por ahí, ¿no? Por ver cómo aquello que se hizo tan terrible, como consecuencia, además de las consecuencias terribles que tuvo para el sistema y para todos, también como consecuencia trajo la vida, porque quizás gracias a aquello que él hizo, pudo salvar su vida, y eso hizo que mi padre esté vivo y que yo esté viva ahora. Entonces es como la lógica de no justificar nunca lo que pasa detrás con esto, sino poder mirarlo de forma más amplia. Esta es la diferencia, porque hay veces que se nos culpa un poco a los que trabajamos en esto, como es que desde ahí lo justificáis todo, es que desde ahí quedan muy justificados, como no bueno, es entonces todo vale, porque como la vida, bueno, no es que todo valga, es que todo fue, y si todo fue, todo es, y si todo es, tienes que ver con lo que es, y tendrás que respetarlo y darle sitio a ese dolor y a las consecuencias que tuvo para todos aquello, ¿no? Pero es complejo, ¿ves? Es como son temazos ahí como para cuidado, que se Ya ves. disparan muchas simplificaciones con todo esto, y yo estoy aprendiendo todavía también, ¿no? Sí, estamos todos aprendiendo. Sí, sí. Bueno, y vamos por el primer orden del amor. No sé si te gustaría hablar ahora un poquito de la jerarquía. Bueno, sí, quizás parece un poco como, a veces como quizás como el que menos importancia tiene o algo así, o por lo menos a mí me lo ha parecido en su momento, pero realmente también es pura lógica. Y es que lo que viene antes de lo que viene después. Como digo yo, parece como muy de Barrio Sésamo, ¿no? Pero bueno, a veces también lo confundimos esto. Y habiendo venido después de muchas cosas, incluso como ser humanos, ¿no? Si nos lo llevamos a una cosa así como mucho más amplia, venimos después del planeta Tierra, ¿no? Venimos después de lo mineral, de lo vegetal, de lo animal. Somos incluimos todo eso, ¿no? Pero venimos, a la vez que lo incluimos, venimos después. Entonces, de alguna manera, esto nos recuerda un poco que no olvidemos siempre nuestros orígenes y el orden de jerarquía también que tenemos, ¿no? Que venimos después, ¿no? Venimos después de nuestros padres, y venimos después de nuestros tíos o de nuestros abuelos, y venimos después de nuestros hermanos mayores, ¿no? Entonces, en esta jerarquía, que es una palabra que tiene quizás tanta carga negativa, lo único que nos recuerda es que seamos un poco más eh, conscientes de lo que hay antes que yo, para que lo mire con cierto respeto y no tienda quizás a ocupar esos lugares. Que tiene consecuencias, Que ocupar tiene un lugar que no es tuyo. un lugar que no es tuyo, o que no respete o no vea que hay algo de lo que de alguna manera yo vengo en esa jerarquía, ¿no? Por ejemplo, con los, no sé, con los animales, con la tierra en sí, ¿no? Como poder mirar con más respeto, porque no soy aquí el único y el primero, sino que esto es, soy digamos, resultado o efecto de muchas cosas anteriores. Y el tener cierta conciencia de eso nos hace mirar quizás a lo anterior de una forma más respetuosa. Y el respeto siempre va a facilitarlo todo. Va a facilitarlo todo, porque el respeto es una forma de amor. De Y incluir. si es una forma de amor, es una forma de incluir y es una forma de ampliar nuestra conciencia. O sea que la lógica, ¿ves?, nos vuelve otra vez a dar un sentido a todo lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, un poquito esto, ¿no? Hay muchísimos matices en relación a esto, cómo se Claro. manifiesta eso en el sistema familiar, con los hermanos, con los padres, con las parejas, cómo se manifiesta todo, por supuesto, en los temas laborales, ¿no? Esto de las jerarquías, de quienes vienen antes, quienes después, y cómo, teniendo en cuenta eso, quizás las cosas van mejor y todos podemos hacer mejor nuestro trabajo, no porque me tenga que aguantar donde me ha tocado ni cosas de esas, sino que tenga una conciencia como más global de dónde estoy y cuál es mi sitio. Y si eso Sí. lo tengo claro en mi sistema familiar, lo podré tener claro luego en mi propia familia actual o en mi tema laboral de Claro. cuál es mi sitio, cuál es mi sitio. Y con el tema de las parejas, ahí a mí me parece súper interesante, porque si estoy ocupando un lugar muy grande para mi madre o para mi padre y estoy en un lugar
casi de pareja simbólica, de papá o de mamá, cómo esto también repercute en mi relación de pareja, ¿no? Que bueno, ahí habría que hablar muchísimo, pero que ocupar el lugar es importante, ocupar nuestro propio lugar. Sí. Bueno, pues de los órdenes del amor nos queda el dar y el recibir, que si quieres lo mencionamos así rapidito y cerramos con Bueno, me él. parece que es un poco, también de una forma así como me llega más, es como lo necesario para que las relaciones funcionen casi, ¿ves? Cuando hay desequilibrio entre el dar y el tomar, entre lo que yo te doy y tú me das, o entre lo que te pido y lo que tú realmente me puedes dar, o entre lo que me das aunque yo no te lo pida. Fíjate si hay variantes y variables en este dar y recibir que pueden generar una serie de distorsiones y de deudas y de cargas a una parte o a otra, que es como para parar un poquito e ir viendo cómo funciona esto, o cómo funciona en parte esto del dar y el recibir para que las cosas sean lo más fluidas posible. Todo es para de alguna manera hacer que las relaciones puedan descargarse de muchas inercias que quizás antiguamente funcionaron, pero que ahora tienen que actualizarse de una manera bárbara para que el equilibrio se dé, ¿no? Entre los padres e hijos, que son los padres los que dan, los hijos los que reciben de los padres. Que ahí no es igualitario Que entre padres y ahí hijos. no, no puede haber una igualdad, ¿no? Pero que a veces no se da porque son los hijos los que tienen a veces que dar más a los padres de lo que los padres han dado. Pero aquí es donde las constelaciones hacen un trabajo muy bonito y te pueden hacer ver, ¿no?, que efectivamente lo que no se está contabilizando a la hora de contabilizar es que los padres dan la vida y que esto nunca podrá ser pagado, por mucho que luego no dieran nada más, porque no pudieron darlo, porque no supieron darlo, porque no quisieron darlo, pero al haber dado la vida ya ese equilibrio entre el dar y el tomar ya no funciona de la misma forma. Entonces ahí no podemos aplicarlo igual, ¿no? Y entre parejas sí podemos aplicar esto del equilibrio entre el dar y el recibir porque somos dos iguales y aquí tiene que haber un equilibrio entre lo que yo pido y lo que el otro me puede dar, porque a veces nos empeñamos en pedir algo que el otro no me puede dar, por ejemplo, ¿no? O me empeño en dar más de lo que realmente el otro puede recibir. Y son cosas muy sutiles, son bonitas de ver y no sabemos por qué dando todo lo que estoy dando no funciona esto. Si yo estoy abriendo mi corazón al otro, ¿por qué no funciona? Es que estoy dando más de lo que el otro puede recibir, ¿no? Y le estoy generando una carga y una deuda que a la vez no me ha pedido o a la vez sí me pide pero no puede coger porque luego no puede devolver, ¿no? Son cosas sutiles que suenan al principio como feas o frías, pero hay que entrar en ellas y entenderlas bien porque son dinámicas que se filtran y echan a perder muchas veces relaciones de amistades o de socios o de parejas que a veces con ajustes de este tipo y tomas de conciencia podrían llegar a buen rumbo, ¿no? Totalmente. Y qué importante que se ve diariamente en la terapia, ¿no? Esto de que los padres, por muy mal que lo hayan hecho, nos dieron algo que no se lo podemos devolver. Por lo tanto, los coloca en un lugar más grande y ahí vuelve la jerarquía, ¿no? Pero esto de que nuestros padres siempre serán más grandes, ¿no? Me parece como muy importante y muchas veces lleva varias sesiones el poder entender que el padre, la madre siempre es más grande. Sí, Bueno, es algo físico casi, no es muy sí. espiritual, es como algo físico, pero claro, a veces hay palabras que tenemos que ayudarlas a descargarlas, ¿no? Y yo creo que también formará parte del trabajo el poder saber que más grandes no significan más, quizás como más importantes en el sentido de que son más grandes porque ellos son más grandes y yo soy más pequeña, porque están antes que yo. Es como una cosa un poco más, como digo yo, de Barrio Sésamo en el sentido también de órdenes, ¿no? De jerarquías. Pero a veces hay palabras que en constelaciones y en general nos pasa que nos hace entender las cosas de manera que nos generan un rechazo inicial y que por eso hace falta meterse en ellas y trabajarlas en un contexto más amplio, si no Claro, claro. nos liamos, ¿no? Todos, No es pero fácil el desafío nuestro de hablar de constelaciones aquí, pero ahí estamos, no es fácil. Bueno, Isabel, y el sí a todo, tal y como es, que esto sería para hacer 3 sesiones
de Zoom, en el futuro sí nos surge, pero así, rápidamente, Bueno, ¿cómo sería? es Sí, a que, es todo que, tal como es. es que incluye los anteriores. Es que incluye los anteriores, ¿no? Entonces, el sí a todo como es incluir todos los que pertenecen, los órdenes que tienen de jerarquía al llegar y al irse, y el aceptar ese dar y tomar tal y como es y cómo podemos hacerlo. No podemos dar a nuestros padres o no podemos dar todo lo que quisiéramos en función a no desequilibrar un poco parte de lo que tiene que ver con el equilibrio entre padres e hijos o entre las parejas. Entonces, este sí a todo como es empieza por ahí, empieza incluyendo estos tres órdenes anteriores y, y va a filtrarse en una mirada todo lo que está pasando en todo momento, renunciando, como tú decías antes, a intentar entenderlo y el tomarlo tal y como es, el tomar todo tal y como es. En ese sentido sí que hay una conciencia quizás de que la vida es más grande que nosotros, ¿no? Es como no es una resignación, es una toma de conciencia, es que lo que me está pasando, es que lo que está ocurriendo en este momento, lo entienda o no, es más grande que yo. Y al ser más grande que yo, bueno, pues quizás merece un poco ese respeto, ¿no? Y en ese respeto las cosas dejan a veces de empujarme, porque yo dejo de empujarlas. En Bueno, ese, esto no debería ser así, ¿no? Cuando decíamos, esto no debería ser así, es que estamos empujando como fue porque nos generó dolor y es muy legítimo que podamos decir, no debería haber ocurrido. Pero si supiéramos que aunque es muy legítimo y eso está hablando de que necesitamos expresar ese dolor y formará parte del trabajo terapéutico y el trabajo en constelaciones en sesión individual, ese trabajar ese dolor, de alguna forma el seguir negando algo que está siendo o que ha sido es empujarlo. Y cuando lo empujo, eso me empuja porque quiere ser y es y pertenece y se hace ver. Y entonces es una lucha. Por eso es que la vida es una lucha y es que es una guerra. Bueno, es una lucha y es una guerra si tenemos este empeño en que no debería estar siendo. Y no es fácil, pero a mí me pasa mucho por este sí a todo como es, me genera una paz y una calma muy grande a medida que lo voy pillando un poco porque es grande y tiene que es ver muy grande. con algo que tiene que ver con una aceptación y a la vez con una rendición de que hay algo más grande que nosotros y una confianza en eso que es más grande que nosotros y no tiene que ver con lo religioso ni con lo místico incluso, ni es una cosa muy, muy real también, ¿no? La vida y el misterio de la vida es más grande que nosotros y entrar en contacto con eso quizás nos genera más humildad, más que resignación es humildad y en esa humildad es donde podemos quizás aprender más porque estamos como más pequeñitos a la vez que sabemos que podemos con ello, nos hace más pequeños, ¿no? Y ese hacernos pequeñitos nos pone un poco en esa mente del principiante del que habla tanto eh, Oriente, ¿no? De esta mente del principiante que es una actitud para poder estar en aprendizaje en la vida, ¿no? De sentirnos humildes ante ella eh, y como principiantes cada vez, ¿no? Porque las situaciones son siempre nuevas aunque parezcan iguales. Mm. Bueno, y no quiero entrar mucho en esto porque ya estamos al final, pero fíjate lo que es escuchar esto para cualquier persona que, que está viviendo lo que estamos viviendo, que la realidad que hemos tenido este último año se nos ha impuesto y pareciera que decir el sí a todo tal y como es, pareciera como que puede significar no hacer nada, que puede significar estar demasiado relajado, que puede significar ser conformista, ¿no? Que puede resonar a todo esto. Y no lo quiero abrir aquí ahora porque es un tema bastante complejo y en algún momento si nos surge podremos abrirlo en un Zoom diferente con más tiempo, ¿no? Pero desde luego es desafiante el sí a todo tal y como es y en estos momentos actuales, ¿no? Sí, fíjate que a lo mejor es más fácil, entre comillas, abordar ese sí a todo como es en estos momentos tan desafiantes como tú dices, cuando lo llevo mucho a mi territorio, el sí a todo como es para mí ahora. Mm. Es decir, si lo llevo muy ahí, porque lo otro es que se me escapa y es muy grande y es que
por lo menos empezar por el sí a todo como está siendo para mí ahora. Porque en ese sí a todo como es para mí ahora es donde veo cuáles están siendo mis límites, porque la realidad externa, que es más grande que ellos, está generándome unos límites, porque en la medida en que en lugar de estar demasiado allá, estoy más acá, viendo qué efectos está teniendo en mí, desde ahí, y solo desde ahí es donde yo voy a poder ir sacando mis recursos reales. Cuando yo voy sacando mis recursos reales y voy asomando el pico, quizás ahí es donde puedo tener más efectos externos. Pero muchas veces queremos tener efectos externos para no tener efectos internos de los límites que me está generando esto. Entonces, nuevamente quiero que aquello cambie porque está siendo una barbaridad, que si esto es injusto, que si esto es doloroso, que es así. Y es más grande que nosotros en este momento, es como cuando caían bombas en la guerra, ¿no? Es que es injusto porque nos ataca. Bueno, está siendo así. ¿Qué límites está generando a mí ahora? Sí, a todos mis límites tal y como están siendo, para poder empezar a generar recursos reales en mi entorno más cercanito, mi trabajo, mis relaciones. Pues si no puedo hacer esto, a ver cómo hago esto, entonces y transmuto esto y transformo esto y esto ya lo suelto porque esto ya no puedo. Y ahí hay un montón de cositas que hacer donde uno pueda reubicarse y estabilizarse de nuevo para volver a dar un siguiente paso y volver a ver otra. Y desde ahí vamos creciendo, se ponga como se ponga la cosa. Entonces, y desde ahí sí podemos ir teniendo cada vez quizás más efectos y más poder en nosotros y en lo que hay alrededor también, ¿no? Más presencia y más nuestra wifi directa. Sí, estamos un poco más por esto en sí a todo como es. Dices, bueno, es que es muy, ¿a todo qué? ¿A qué es todo? Bueno, a todo lo que te está pasando a ti en este momento. Si hay dolor, si hay límites, si hay miedo, hay que entrar en eso que a mí me está generando esta situación. Ahora es un desafío para que yo vea qué cosas tengo ahora que generar en mi entorno cercano para poder estar estable y centrado y presente en esta nueva situación. Y no es conformismo para ahora me van empujando y cada vez me quedo más arrinconado y entonces aquí me van a arrinconar. No, es casi, es muy distinta la actitud, ¿no? Pero como tú dices, genera mucha confusión. Parece que estamos quizás como diciendo el sí a todo como es y entonces quién va a cambiar las cosas. Pero volvemos un poco al trabajo personal y con las figuras que siempre las tengo por aquí cerquita para ver un poco, bueno, ¿y qué está suponiendo para ti esto, ¿no? Y ver desde ahí qué sí puedes mover, no qué no puedes mover, sino qué sí puedes mover o de dónde sí te puedes mover tú. En fin, es complejo, es delicado y es para ir mirándolo, pero es Sí, para se puede crecer, ¿eh? abrir en otro momento y bueno, yo también animo a que si hay personas que quieran hacer preguntas debajo del Zoom en el canal, pues estamos abiertas y iremos intentando, bueno, pues abrir algunas cositas como vayan surgiendo, pero disponibles y dispuestas. Y nada, para cerrar, yo creo que hablar un poquito de la formación, porque ya lo había dicho, y no sé si tú querrás decir alguna cosita más. Mira, nos va a mostrar los muñecos. Ahí están ellos, que decían, pero bueno, tanto hablar de constelaciones, de individual, y nosotros no vamos a salir aquí. Bueno, sí, aparte que he ido generando un poquito también la forma de llevarlos al entorno de online, ¿no? De poder llevar el trabajo en sesión individual también a este trabajo así, que yo siempre lo he hecho en presencial, de manera presencial durante muchísimo tiempo y bueno, pues he buscado también la forma de hacerla lo más cómodo posible, el hecho de cómo se eligen las figuras, quién las coloca, bueno, cómo las coloco yo a través del otro, cómo se mueven, en fin, todo esto un poco también que lo tratamos en la formación, ¿no? Para mí es muy importante los muñecos, las figuras, porque aquí tenemos la posibilidad de representar todo lo que queramos, ¿veis? Que pueden haber, es curioso, ¿no? Porque hay figuras desde muy angelicales o muy fantasiosas, a lo mejor a figuras que representan a lo mejor las partes más sombrías o más armadas, ¿no? Donde vienen las partes más presentes y las partes más antiguas, ¿no? Y el inconsciente cuando la parte inconsciente de la persona, ¿no? Y estas partes nuestras proyectivas también, cuando se ponen a elegir las figuras para poder representar algo actual,
pues curiosamente tienden a buscar también figuras que representan algo antiguo. Y desde ahí es donde luego en la imagen final vemos la relación de lo antiguo con lo nuevo y las vinculaciones que hay entre una cosa y otra. Es muy bonito trabajar con muñecos y bueno, por lo menos quería presentároslo. Y la idea, por supuesto, es, bueno, estos 6 fines de semana, que es de lo que se trata la formación, y este método móvil, que es lo que yo quiero desarrollar a lo largo de 6 fines de semana, que da para bastante, sin que sea un compromiso súper largo, a la vez es lo mínimo que yo entiendo que es necesario para poder hacer un trabajo de cierta seriedad y de cierta profundidad con las figuras en sesión individual con constelaciones, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí vamos a hacer hay un cartelito que tenemos también donde se desarrollan un pequeño dosiercito donde se desarrollan los puntos que se van a desarrollar en los 6 fines de semana y que tienen que ver con esto que he nombrado al principio, ¿no? Con saber estar a la escucha como facilitadores, no tanto como terapeutas, además de como terapeutas, como facilitadores, saber escuchar desde un lugar más amplio, en el sentido de que vamos a estar buscando quizás más aquello que pueda estar viniendo de más allá, ¿no? Porque tiene una carga, tiene un peso al escucharlo que ya se va notando desde el principio. Este trabajo profundo con el genograma, donde va a haber un trabajo personal de cada uno con su propio genograma y donde cada uno va a aprender con el compañero a saber pedirle sobre la marcha el genograma al otro en relación a lo que se quiere trabajar. Y luego cuáles son las normas básicas para este uso de los muñecos, ¿no? Las colocaciones, los órdenes, los espacios, qué significa lo de adelante, lo de atrás, lo de los lados, según dónde se colocan, qué nos dice quizás según qué muñecos se eligen y dónde se colocan. Todas estas lecturas son las en las que Y vamos aprenderlo a profundizando. hacer online también, ¿no? Que me Sí, parece un aporte interesantísimo. bueno, porque claro, la formación va a ser con muñecos, haciendo trabajos personales con cada una de las personas Online. online. Entonces se va a ver cómo se trabaja desde el momento uno y a la vez todas las preguntas, porque desde ahí hay muchas cosas que no saben cómo las estoy haciendo yo aquí detrás y que ahí las voy desvelando como yo me las he ido currando para conseguir tener un Y, contexto interesante, ¿no? y es muy generoso cómo lo compartes, Isabel, muy generoso y muy bonito. Como te entregas ahí y entregas todo lo que sabes y todo hasta donde has llegado, hasta donde estás. Es muy bonito. Bueno, tenerte ahí de apoyo de fondo siempre me permite meterme en lo mío lo más posible. También es muy interesante esto que decidimos en una ocasión y que lo estamos manteniendo y que para mí era básico, y es que por mucho que sea online y por mucho que sea en Zoom y que pueda llegar a todas partes del mundo y que pueda entrar todo el que quiera, lo hemos limitado a 20 personas, Sí. máximo 20 personas. Porque muchas veces abusamos un poco de este contexto donde, según por lo menos para mí, esta herramienta tiene que ver con poder pasar la experiencia personalmente de vivir un trabajo hecho con muñecos, una sesión completa en presencia de los compañeros y ver que uno mismo pueda vivir la experiencia. Entonces, para eso el límite eran máximo 20 personas en 6 fines de semana para poder de alguna forma garantizar dentro de lo posible que cada uno vaya a poder vivir su trabajo personal conmigo en directo, en presencia de los demás. Por esto lo he querido limitar, para poder tener un encuentro con cada una de las personas, poder escuchar en las rondas a cada una de las personas, poder hacer un trabajo personal con cada uno de ellos y luego poder abrir a preguntas en los compañeros de cómo han visto ese trabajo y qué preguntas tienen acerca de estos movimientos o de estas exploraciones que se han decidido hacer. Y para mí me parece que limitarlo me hace ser respetuosa con cuáles son mis límites a la hora de ofrecer este trabajo y quizás poder garantizar sí, garantizar de alguna forma a la persona que no sea solamente algo que ve desde fuera, sino que lo va a vivir desde dentro, Lo va a lo experimentar. va a experimentar desde dentro, porque voy a pedirle, saca unas figuras para ver esto y va a tener que hacerlo conmigo. Y esto es muy bonito vivirlo en Sí. alguna ocasión que no lo ha hecho. Y lo importante del proceso personal, ¿no? De hecho, hay personas que solo se meten en la formación para hacer este viaje en grupo, que es un viajazo,
y hacer su proceso personal, ampliar su mirada en su sistema y incorporarlo a su proceso y desarrollo Sí, personal. sí, Entonces, esa eso es sí, muy interesante también. Hay algunas personas que lo hacen simplemente por eso, no, sí. no porque se dediquen al acompañamiento. Entonces, bueno, Exactamente. Luego hay muchas personas que se dedican a la mediación, psicólogos, terapeutas, coach, todas las personas. adopciones. El tema de adopciones, sistema educativo, es tan variado normalmente las Ujú. 20 personas que forman parte, como tú dices, algunas personas que no están en el entorno terapéutico, pero que tienen muchísimo interés en querer profundizar en su sistema familiar, que Mm. les llama muchísimo la atención lo de las figuras y que finalmente terminan haciendo algún movimiento o algún trabajo con algún conocido o alguna amistad con la que quieren al final también poder hacer alguna exploración después de haberse entendido unos mejor a sí mismos y ver cómo funciona esto, ¿no? Pero es muy variado y creo que esto lo enriquece muchísimo, ¿no? Aunque está muy orientado sobre todo quizás a terapeutas o a personas que trabajen un poco en la Que ayuda, ¿no? también es importante porque sabemos que los terapeutas, si queremos ser unos buenos terapeutas, primero tenemos que hacer también nuestro proceso personal y haber mirado nuestras cositas para poder mirar con respeto después al sistema del compañero o del cliente. Sí, la cosa va por ahí. Bueno, Isabel, yo creo que toca cerrar. Queda dicho lo más importante de la formación, creo. Sí, que si no nos enrollamos y vete a saber quién se va a escuchar, quién se va a escuchar esto tan largo, Ana, así que Nada, ahí queda. Empezamos en septiembre, la octava promoción. Más información en www.metodosaja.com. Y muchas gracias, Isabel. Me ha encantado estar aquí contigo compartiendo, grabando, como otras veces no, en lo cotidiano y en lo normal. Y muchas gracias a todos los que hasta aquí han llegado con nosotras. bueno, pues muchas gracias, Ana, por esta iniciativa tuya tan bonita de querer sacar a la luz, como siempre estás haciendo, y estamos en ello. Así que disponibles, estamos aquí disponibles las dos para seguir trabajando en esto tan bonito. Un besito muy fuerte, Ana, y a todos los que estéis a la escucha, pues espero encontrarnos en algún momento de alguna manera. Os deseo lo mejor a todos. Un beso, Adiós, adiós. gracias.